Antes de comenzar con este video, quiero avisarles que hay una alerta de los tremendísimos spoilers. Y esto no es más que una opinión y no pretendo hacer una crítica demasiado acabada, ni siquiera una review, sino que es netamente contarles lo que yo sentí, percibí y vi al ver una película tan maravillosa como The Whale. Hablemos primero de lo que no se trata de Whale. No es una película que nos hable de los riesgos a la salud, como tampoco busca hacer prevención en torno a la gordura o la obesidad. Tampoco es una película que busque que tú te preguntes cuánto estoy comiendo, cuándo voy a empezar a entrenar. No busca nada de eso. El mensaje va por otro lado. Por eso, The Whale no habla de la gordura. The Whale habla de las consecuencias, contradicciones y el deterioro. The Whale se basa en una obra de teatro que fue escrita por quien mismo se encargó de adaptar el guión al cine. Además, la idea de su creador fue graficar en su obra los problemas que él mismo pasó debido al exceso de peso, como también a las penurias que tuvo que enfrentar por ser gay dentro de una comunidad evangélica. Y esto, mi gente, creo que habla muy bien de él. Sé que en Chile estamos muy acostumbrados a que los mismos directores protagonicen sus propias películas, siendo que no son actores, pero acá no. Acá se buscó un actor y no cualquiera. Brendan Fraser, el protagonista, tuvo su apogeo en los 90 con películas como George de la Selva o La Momia, y detrás de cámaras es sabido que fue víctima de la presión por mantener su físico, como también por abuso. The Whale no se trata de un hombre obeso que nos relata la vida de las personas obesas, ni tampoco trata de prevenirnos de nada. The Whale nos pretende mostrar una realidad. Las personas somos de matices, no hay blancos y negros, grises. Es una película que nos habla del deterioro. El deterioro de la autoestima, el deterioro de la familia, de los vínculos, del físico, de la mente, el deterioro de las metas y por ende de la autodestrucción. Pudo ser una persona con cualquier otra patología, incluso con una que no tengas cómo prevenir como el cáncer o el Alzheimer, y el mensaje terminaría siendo exactamente el mismo. La ballena es una historia de aceptación y autodestrucción. Pero para entender lo que yo entendí de su mensaje, vamos a analizar primero sus personajes. Primero está Ellie, que simboliza para mí la honestidad, pero al mismo tiempo es la tortura para Charlie. Charlie requiere honestidad que de parte de Ellie proviene de una crueldad tremenda debido a cómo terminó su relación entre ellos dos. Sin embargo, Charlie pide a gritos saber qué es lo que no ha hecho y lo que sí ha hecho, bien o mal. Incluso hay una escena donde literalmente él grita: quiero saber qué hice una buena cosa en esta vida. Una sola cosa. Y esa escena duele. Y aquí nos empieza a dejar ver qué hay con la autoestima de Charlie. Porque pese a todos los maltratos que recibía de su hija, Charlie parecía ponerla de todas maneras en un pedestal, diciendo que era increíble no con acciones concretas del presente, sino con la imagen que él se hizo de ella. Podríamos decir que hasta idealizó a su propia hija. Esto hace un símil muy interesante a cuando nos relacionamos con algunas personas que sabemos que nos hacen daño, pero aún así lo minimizamos porque estás tan en el suelo y necesitas tanto algún tipo de atención que cualquier muestra de eso parece ser salvación. Y ahí queda abierta la pregunta: ¿estás viendo la crueldad que están teniendo contigo o no la quieres ver? ¿O la viste y la estás escondiendo? Por eso voy a insistir hasta el final de este video que no se trata centralmente de la gordura, se trata incluso de cómo nos relacionamos con otros. Todo lo que vemos en la película lo podemos extrapolar tanto a una relación tóxica, a una amistad tóxica, como a una enfermedad terminal, porque toca bien la fibra de lo que se trata la autoestima y de lo que hacemos nosotros por nosotros mismos. Muchas veces hemos escuchado decir, incluso yo mismo he dicho, que tal canción me salvó, que tal deporte me salvó, cuando la realidad es que nadie te ha salvado de nada. Tú mismo te salvaste. Creo que nosotros mismos nos salvamos, y bien, sí nos podemos apoyar en canciones, deportes, películas, en lo que sea, pero decidimos dar un paso adelante cuando vemos la realidad, por muy cruel que ésta sea, y la aceptamos como tal y elegimos cambiarla. Porque The Whale nos dice que las cosas empiezan a cambiar cuando tú seas el que diga: weón, esto tiene que parar ahora. Y así lo podemos ver a lo largo de toda la película. ¿Qué le dicen que tiene que mejorar por su salud? ¿Qué le dicen que tiene que mejorar por su apariencia, por sus metas, por sus logros, por su familia, por todo lo que sea? Pero nunca, nunca nadie va a cambiar hasta que esa persona crea que tiene que cambiar. Y algunas jamás lo hacen. Y es ahí donde yo veo una metáfora un poco agridulce. Que pese al dolor que sentía, pese a lo tortuoso que era levantarse de su sillón, Charlie decide hacerlo de una vez por todas para llegar a lo que más quiere, que es su hija. Tuvo que hacerlo solo, porque nadie más lo haría por él. Pese a que todos intentaron ayudarlo, todos los personajes de una forma u otra intentaron ayudarlo, pero no fue capaz hasta que decidió hacerlo por él y dio el primer paso. Incluso la lectura del ensayo al final puedes verte a ti, escuchando esa canción que tanto te motivó a seguir adelante, pero insisto, siempre fuiste tú y tienes que ser tú el que da ese paso.
aunque sea el último, ese paso es tuyo. Luego está Thomas, que para mí creo que simboliza el perdón. Tengo la teoría de que lo que vimos en pantalla es una representación de la mente de Charlie. Thomas podría simbolizar el perdón que requiere Charlie, pero a la vez perdonar a los demás. Con el concepto de perdón yo tengo una opinión sumamente impopular que no viene al caso de debatir ahora, pero creo que no es necesario que nos desgastemos en estar perdonando a alguien que abusó de nosotros, y de hecho creo que si a veces sentimos rencor por alguien, por lo menos ese rencor es útil para mantenerlo lejos de ti. Pero en términos generales, hablando de lo que la mayoría entiende por perdón, Thomas encarna lo que destruyó a Alan, que fue de cierta forma la iglesia que lo traicionó. Charlie, en cada conversación que tiene con Thomas, pretende no perder la cordura, y así sobrepasar la idea de que Thomas viene a ofrecerle un tipo de salvación que precisamente destruyó a quien amaba. Y eso es precisamente ponerte a prueba para lograr perdonar a otro, para dejar de juzgar y de prejuzgar a otro por ideas que tú ya tenías de antes. Claro, si entendemos el perdón como liberación. También entiendo que Thomas puede representar cierto límite contradictorio en lo que nosotros entendemos como el concepto de muerte. Para Thomas, la muerte significaba salvación, ir a esa tierra prometida. Para Charlie, la muerte podía significar alivio, aunque le aterraba la idea de que no terminara ahí y que se encontrara con Alan en el más allá y tener que enfrentarse a esta nueva imagen de lo que Charlie se hizo a sí mismo. Y creo que Mary, el personaje de la ex esposa, se encarga bastante también de mostrarnos más que la idea de abandono como acción es la idea de abandono como concepto. Creo que este personaje se encarga de lanzarte a la cara de que no hay buenos y malos, de que todos tenemos tonalidades grises, de que la culpa te agobia y que pareciera estar en un círculo vicioso por entender de quién es la verdadera víctima. Tu esposo te abandona, tu hija te abandona, pero tú también abandonaste la idea de construir un vínculo sano con Charlie y también abandonaste la idea de encaminar a toda costa a tu hija. Y razones tiene de sobra. Porque cuando aparece este personaje primera vez en pantalla, Mary nos cuenta un poco la historia de cómo era antes Charlie de abandonar a su familia, como también antes de abandonarse a sí mismo. Incluso los planos que se ocupan, los colores que se ocupan son bastante interesantes porque son muy distintos a los que se ocupan en la película en general. De cinematografía no sé absolutamente nada y es muy probable que algunos conceptos que estoy utilizando sean por lo menos poco precisos. Pero lo que pude ver al mostrarnos la escena de la playa, creo que la película con lenguaje cinematográfico nos impide abandonar la idea de colores. La vida tiene muchos colores, matices. En esta escena cambian mucho los colores que se usan en general en la película y pudieron ser menos intensos al tratarse de recuerdos, pero por el contrario, pareciera que nos pide apreciar toda la gama de colores que hay cuando todavía hay esperanza, cuando aún queda ganas de vivir. También están como personajes los estudiantes y el repartidor, que simbolizan para mí la cruda realidad, el mundo real, la sociedad. Ellos no saben cómo es Charlie, los estudiantes por su parte son súper respetuosos, le hacen caso en todo, en las tareas, incluso en el detalle de que sean bien honestos y que digan lo que quieran en sus ensayos, como también el repartidor, que parecía alguien muy amigable antes de saber cómo era Charlie. Pero los chuches madres ven a Charlie y se dan cuenta cómo es físicamente y lo primero que hacen es traicionar esa idea de respeto. ¿Cómo lo hace la sociedad? El actor que interpretó al repartidor fue capaz de decirte con una sola mirada cómo la sociedad puede juzgarte según cómo te ves. Yo hasta pensé, weón, creí que eran amigos. Y me dio hasta pena. Llegué a sentir la decepción con esa pura interacción sin siquiera utilizar palabras. A la sociedad no le importan tus causas, no le importan tus motivaciones y no le importan tus traumas, a menos que ya hayan decidido previamente simpatizar con esa idea. Prejuicios. De hecho, cuando Charlie revela su aspecto físico a los estudiantes, lo primero que vemos es a una chica que saca un celular para grabarlo. ¿Para qué? ¿Para salir a denunciar? ¿Para salir a concientizar con ese altruismo condescendiente de pacotilla que moralmente nos hace superiores? ¿O para quedar de héroes en TikTok? Y es por eso que en todas partes en esta película se habla de contradicciones y dilemas. También hemos visto muchas veces cómo la sociedad ha logrado unirse por causas justas, como también vemos que pueden destruir a alguien netamente porque no comparten su opinión. Y weón, todos hemos sido criticados como también todos hemos salido a criticar a alguien. Y por eso digo que la vida no se trata de héroes y villanos, que todos tenemos matices. Injustamente podríamos haber atacado a alguien como justamente podríamos haber defendido a alguien. Matices. También está el personaje de Liz, que es esa pequeña luz de esperanza que está en los vínculos que creas cuando estos son sanos. De hecho, pareciera ser la única capaz de convencer a Charlie de que empiece a cuidarse, porque Charlie sí confía en ella, aunque con ciertas grietas parece ser la relación más estable que tiene Charlie con un otro.
Es impresionante cómo se nos muestra el personaje de Liz y la cercanía que logra tener con Charlie. El vínculo que tienen sí da esa confianza, sí da esa tranquilidad, porque cada respiro de Charlie se siente como el último, pero cuando Liz está en pantalla sabemos que nada malo va a pasar. Nos quedamos tranquilos. E incluso al final, cuando ella dice que no va a estar, nos empezamos a asustar. La parte donde Charlie camina hacia atrás para sentarse en una silla de ruedas y ella le hace un sonido como de bip bip, así como si fuera un camión o algo así, para echarle la talla, está lejos de ser crueldad. Es hasta tierno ver que todavía hay bromas, todavía hay una risa, todavía hay un chiste. Y ambos saben que son solo bromas y que quedan ahí, y que estas bromas que existen en la realidad, amigos, existen bromas en la realidad, no necesariamente son insultos y buscan dañar. Por supuesto, no vamos a desconocer la existencia del daño pasivo-agresivo que hacen ciertas tallas, pero aquí podemos ver que es genuina cercanía. No quiero profundizar más en el personaje de Charlie porque creo que los personajes terminan por construir su personalidad, en qué trabaja, en qué cree, cómo se relaciona con su familia, con sus amistades. Creo muy bonita y muy inteligente la idea del metamensaje que está mandando esta película, porque creo que desde un principio se sabía que iba a recibir críticas por todo lo que vemos de la corrección política que hay ahora, de que iba a ser gordofóbica o algo así, y está bastante lejos de eso. De hecho, si analizas la película con más detalle, te das cuenta que es una de las veces más importantes donde se nos habla de una persona con obesidad mórbida siendo tratada como un humano. La mayoría de las películas en el cine nos muestran a las personas gordas como un chiste, como una burla, y esta película está lejos de eso. Nos dice, weón, somos iguales. Por lo tanto, te permito identificarte conmigo, te veas como te veas, trabajes en lo que trabajes, pases por lo que estés pasando. Así que en resumen, es una película que nos habla de las contradicciones, de las consecuencias de dejarnos de lado, de que todo tiene matices, todo tiene un dilema. A ratos se siente que la película es un poco cruel con Charlie por castigarlo, por haber elegido a Alan, pero también entiendes de que abandonó a su familia por un amante. E incluso se contradice porque de cierta forma también nos plantea a Charlie como el héroe de Alan, y también nos plantea a Charlie como el villano de Ellie. Nuevamente, contradicciones. Al menos para mí un héroe es alguien que pone una causa más grande que él por encima de sus propias prioridades. Eso es las fantasías. The Whale es una película tan honesta y tan real que nos dice que si hay consecuencias, que si hay dolor tras una decisión fuerte, por muy noble que ésta sea o parezca ser. Incluso la lógica en cómo nos muestran los personajes, cómo nos va describiendo sus propias realidades y motivaciones, nos dice, todos vivimos en una burbuja, pero la idea es que hagamos que esa burbuja sea un poco más grande, un poco más amplia y que no seamos tan miopes ética y moralmente. Menos para juzgar a alguien o establecer un prejuicio. Como dije en un principio, no es una película que busque que tú te preguntes cuánto estoy comiendo. De hecho, lo que te está preguntando es ¿cómo estoy llevando mi vida? ¿Estoy siendo justo conmigo si acepto el maltrato del resto por algo que hice? ¿Me estoy respetando yo? En The Whale, todos buscan que Charlie se respete a sí mismo, desde la religión, desde lo profesional, desde la familia, desde la amistad, incluso en esa relación cordial que tenía con el repartidor. Pero Charlie nunca iba a aceptar esa ayuda si él primero no empezaba a ayudarse a sí mismo. Y amigos míos, esto se logra resolviendo los problemas que tengamos en nuestra autoestima. Y eso es lo que nos viene a decir The Whale, que puede ser la gordura, puede ser alguna enfermedad, puede ser extrema delgadez, pero hay algo en tu autoestima que te puede sacar adelante. Es una historia tan triste que te hace sentir tristeza por ti, pero que te hace sentir feliz por ti, si es que alguna vez estuviste en algún hoyo y lograste salir de él. Y ahí es cuando dices, Brendan Fraser no pudo ser mejor elegido para este papel, por su talento, claro, sino que también por su historia, por lo cual no está de más decir que las actuaciones de todos los personajes son verdaderamente impresionantes, incluyendo la del repartidor, weón, son todas magníficas, así que no creo que alguien sea capaz de decir que están mal casteados. Y finalmente son las dicotomías. Debo sentir pena por Charlie porque está solo, pero él se fue con un amante. Quizás eso fue egoísta o fue honesto, pero no es un crimen. Pero fue irresponsable. ¿Lo fue? Debo sentir pena por Ellie, es cruel y fría, pero creció bajo el abandono y con una madre alcohólica. ¿Debo confiar en Thomas? Es apegado a la religión y habla de valores, pero robó y se drogaba. Pero... La película está llena de peros y contradicciones. Y aquí es cuando empieza a hacer más sentido la metáfora de la ballena. Si pensaste que la ballena era por hacer alusión a la gordura, solo viste lo que querías ver y probablemente estás desesperado por sentirte violentado por algo y ser el centro de atención. Lo que yo entendí de la metáfora de la ballena es que todos tenemos nuestras motivaciones, todos tenemos nuestro Moby Dick al cual perseguir. En el caso de Charlie, su Moby Dick era Ellie, conseguir ese amor y recuperar ese reconocimiento como un padre. La ballena de Ellie, de hecho, era Charlie.
lograr establecer ese vínculo. Ambos son personajes que en el fondo se amaban y nos está diciendo una cosa, que detrás de todos nuestros traumas, detrás de nuestros conflictos internos, puede que haya algo de bondad, pero si nosotros no somos capaces de entender nuestras motivaciones como un motor para hacer algo, jamás la vamos a poder extrapolar a otras personas, jamás vamos a poder ayudar a otros. Y así es como la película termina en resumirse todo con la redención. Pese a haber sido abandonada, Ellie sí ama a su padre, y por eso la rabia. Pese a la crueldad de Ellie, Charlie no iba a dejar de amar a Ellie, y es por eso que digo que detrás de todo lo oscuro tenemos algo de bondad, y que podemos ceder cuando logramos aceptar que algo es como es cuando lo conocemos. Siendo así, y llegando al final, cuando es la primera vez que Ellie lo reconoce como su padre y nos lleva a un término onírico de redención donde finalmente Charlie, haciendo a una analogía con la obesidad mórbida, se libera del propio peso de la culpa. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que le haya gustado y que se entienda que esto es una interpretación que yo le di como un simple espectador que no sabe mucho de cine, pero quiso comentar una película que está en polémica y que es verdaderamente buena y genuinamente buena, que se merece todos los premios que ha ganado y, bueno, tienen que verla. Yo la quiero ver de nuevo, así que eso, cuídense, nos vemos, un besito y recuerden que el manjar no siempre es la solución.